no es nada comercial, no es que vos podés mandar un mensaje, yo contestar, para eso tengo mi Facebook, mi Instagram, pero eso es para que vos te informes, está buenísimo. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal, Adrián? ¿Cómo estás? No podemos ni darnos la mano. Javier, bueno, vos sos un amante, o permitime que me arrogue el derecho de pensar lo que vos pensás, que es bastante complicado, pero vos sos una persona que cree que el Estado tiene que ser lo más chico posible, y hoy, el rol del Estado, ¿cómo lo estás viendo? ¿Está bien que sea un Estado activo? ¿Está bien que le den la plata, este bono de 3.000 pesos a la asignación universal por hijo? ¿Se lo tendrían que dar a otros? No, digamos, me parece que hay dos dimensiones de la cuestión, si querés. Uno, lo que es el sistema de salud, y otra cosa son las medidas que está tomando el gobierno. Me parece que van por carriles distintos. Obviamente yo soy un liberal libertario, que soy minarquista de corto plazo y anarquista de largo plazo. Por ende, digamos, o sea, yo no creo en el Estado, porque el Estado es una institución violenta, ¿ok? Y que actúa mediante la violencia. Y que creer que, digamos, el régimen de salud debe ser hecho por el Estado, en rigor, implica un fracaso intelectual por aquellos que piensan este tema, porque como no tienen capacidad para darse cuenta cómo funciona el sistema de salud en una sociedad libre, lo quieren arreglar a las trompadas y a punta de cañón. Es más, yo te voy a contar el caso de un país que implementó el sistema de salud de una sociedad libre. ¿Sabes quién fue? ¿Quién fue? Y que tuvo el mejor sistema de salud del mundo. Sí, ¿quién? Argentina. Ajá. Argentina, a fines del siglo XIX, básicamente lanzó lo que era el sistema de salud de una sociedad libre, no estaba regulado, no había, digamos, ningún elemento del Estado contaminando, digamos, el funcionamiento. ¿Y sabes cómo se armó? Es lo que se conoce como el mutualismo. Sí, claro. Básicamente había dos tipos de mutuales. Estaban las mutuales donde se nucleaban las comunidades. De ahí el hospital italiano, digamos, el hospital español, digamos, el hospital Anibán, ¿sí? Digamos, se nucleaban acorde a las comunidades. Y lo otro era acorde a los trabajos. Ejemplo, la primera gran obra social en Argentina fue la de la fraternidad. Y eso no estuvo en la mano del Estado. Es decir, y ese sistema de salud que tenía Argentina era el mejor sistema de salud del mundo. Y básicamente ese sistema duró hasta 1944, cuando los aportes se hacen obligatorios. Sí. Pero, digo, a ver, entonces vos me decís, ¿y alguna vez tuvo que enfrentar alguna epidemia? Sí. En la provincia de Buenos Aires, también a finales del siglo XIX, la fiebre amarilla. Y mientras que el Estado, espantado, le daba plata a la gente para que se fuera, Sí. el sector privado se quedó, la enfrentó y la venció. Sí, pero espera, dentro de la doctrina liberal también, no vamos a discutir doctrinariamente, pero básicamente los liberales dicen que algo tiene que hacer cargos el Estado. Y una de esas cosas es la seguridad, la salud. Depende, la salud, ¿no? No, depende. Porque vos fíjate esto, mira, yo te cuento. Pero Adrián, yo ya sé lo que me estás diciendo, o sea, quiero... te digo la respuesta. Vos tenés tres tipos de liberales. Sí. Tenés los liberales clásicos. El liberal clásico, que vos podrías encontrarlo en Adam Smith o Milton Friedman, creen que el Estado debe servir los servicios de salud, seguridad, justicia, hasta aceptan algunos el Banco Central. Después vos tenés los minarquistas, donde básicamente el Estado solo se ocupa del tema de la seguridad, ¿sí? Seguridad y justicia, y los anarquistas. ¿Ok? Digamos, entonces, es cierto, vos tenés un amplio espectro de liberales que algunos aceptan acciones y otros no. Javier, vamos a meternos en la realidad de hoy. Hoy la Argentina tiene que afrontar esta crisis y tiene que hacerse cargo porque hoy tenés el 40% de pobres que no tienen ingreso a la salud privada. Y tenés un 40% de pobres que es bastante grande y después tenés un montón de monotributistas que tienen, bueno, que tienen obras sociales, que el problema es que yo, por ejemplo, estaba hablando con el intendente de ayer de Tigre y me decía, mira, acá el problema no es los centros de salud, porque todas las municipalidades más o menos tienen sus centros de salud, sus hospitales y demás. El tema es que necesitan el equipamiento. Entonces hoy, hablar de que, discutir sobre que la salud tiene que ser público o privado, tenemos que salir de este lío, ¿no? Pero a ver, Adrián, vamos por parte. Vos primer pregunta,
vos me preguntaste sobre cómo yo veo el tema del sistema de salud y Sí. lo pusiste dentro de mi encuadre ideológico, si vos querés. Entonces yo te estoy demostrando que existe la solución, se aplicó exitosamente y el mejor caso Está fue bien, pero Argentina. pero Ok, pará. Era ok. otra pobreza, no había 40% de pobres. No, tampoco, si aparte éramos el país más rico del mundo. Por eso. Argentina en 1895 además tenía el PIB per cápita más alto del mundo. Sí. Ahora, igual digo, si la discusión fuera la pobreza, la discusión es cómo salgo de la pobreza, que es otra discusión. Ahora, lo que sí, digamos, a mí me parece que es lo que vos estás planteando ahora, Sí. es, ok, pero mis condiciones de Estado, se llama matemáticamente, no son, digamos, la de que tenía yo a fines del siglo XIX o antes de 1944, y entonces tengo unas condiciones donde tengo una estructura y tengo que, digamos, con la estructura que tengo que minimizar los daños en dos aspectos. Por un lado, en la salud, y por otro lado, en la economía. Sí. Porque, digo, estas cosas no son independientes, porque, a ver, si, suponete lo siguiente, vos agarrás y mandás toda la gente a la casa, no trabaje nadie. Sí. Ah, y bueno, entonces, digamos, Bueno, eso va a pasar. Bueno, pará. Eso está pasando. Bueno, eso es bien actual. Hoy. Bueno, está bien, pero ¿cuál es el problema? El problema es que si la producción es cero, Sí. por más que vos le tire plata, dinero corriendo contra nada se llama hiperinflación. Claro. Entonces, digamos, vos tenés una situación muy delicada en la economía. ¿Por qué? Porque vos, en el mundo es distinto que en Argentina, porque digamos, y no es lo mismo la solución que le dio Estados Unidos, que es la correcta, que la solución que hace Francia, que es parcialmente correcta o parcialmente incorrecta, y totalmente distinto el caso de Argentina. Lo que sí es cierto es que, digamos, lo que se está haciendo del sistema de salud, digamos, uno puede tener una discusión, y esa es una discusión bastante más complicada porque en realidad tiene que ver, ahí tenés que juntar gente que sepa de matemáticas, gente que sepa de biología. Escúchame, Javier, si vos fueras ministro de Economía y tendrías la plata del Estado, hoy, ¿cómo enfrentás la crisis? ¿Qué harías? ¿Dónde pondrías la plata? A ver, ¿Y qué harías con los jubilados? ¿Qué harías con los jubilados? A ver, digamos, ¿qué querés hacer vos con los jubilados? Esa es la pregunta. No, yo te pregunto... ¿qué querés hacer vos con los Yo jubilados? quiero cuidarlos. Bueno, está bien, digo, yo también. Pero digo, en esta crisis, ¿no? Porque el otro día, digamos, había alguien que decía, no, hay que darle no sé qué cosa, ¿no? Entonces, digo, yo le dije, bueno, digo, si es para ser buenos, si querés yo le duplico los ingresos. Sí. Estamos todos contentos, aplaudimos todo. ¿Sabes qué? El déficit fiscal trepa a 13 puntos el PBI. Sí. ¿Con qué lo financiás? No. Con emisión monetaria que termina generando una hiper. Entonces, digo... Estamos en una situación particular. particular. Sí, bueno, pero justamente porque estás en una situación particular, porque los recursos son escasos, no podés hacer estupideces. Entonces, ¿qué harías? Bueno, a ver, no haría, digamos, lo que hace el gobierno en economía. Okay. ¿Por qué? Porque vos lo que tenés es, al tener la gente que la tenés que cuidar y ¿qué haces? La sacás, la metés en la casa. Eso genera una caída en la producción, es decir, que se te contrae la oferta de la economía. La economía va a producir menos. ¿Y qué vas a hacer? Como los ingleses, lo liberás y decís que queden lo que queden. No, te pregunto en serio. No, pero vamos por punto, déjame terminar el argumento. Esa situación lo que va a hacer al correrte, digamos, lo que vos podés producir, te va a generar presión al alza en los precios. Sí. Si vos a eso además le sumás medidas de estímulo fiscal y de estímulo monetario, vas a estar aumentando más la demanda, o sea, con lo cual les vas a estar haciendo un desastre en materia inflacionaria. ¿Y sabes qué? La inflación a los que más le pega más fuerte es a los que menos tienen, le pega 25 veces más. Sí. Entonces, y no solo eso, si en el fondo además lo querés complementar como una medida asesina, como es el control de precios, amenazando con la ley de desabastecimiento, lo que vas a generar es un caos social, claro, donde vas a generar una hiper, digamos, el default ya es un dato, y digamos lo que vas a hacer es además explotar el número de pobres, con lo cual, digamos, o sea, vos que de repente si querés tener menos enfermos vas a tener muchísimos más. Pero espera, puntualmente, vos fíjate esto, yo te digo un dato de la realidad. Hoy... ¿Qué parte de la realidad no me pega con lo que acabo de decir? Ahora te lo voy a decir, te la planteo ahora. Porque lo que vos decís es una... No, pero déjame que te escuche. Yo te escuchamos. Yo lo que te pregunto es lo siguiente, vos tomás un taxi hoy y hablas con el taxista y te dice, flaco, yo tengo para la diaria. Hablas con el remisero, le pasa lo mismo, hablas con el pintor, decís lo mismo. Entonces, ahí, si no actúa el Estado, ¿qué hacemos? Bueno, esto es muy interesante. ¿Cómo, digamos, se piensa este problema en la sociedad libre? Básicamente, lo que vos tenés, con las epidemias, es lo que se llama una externalidad.
A ver. Una externalidad es que la acción que llevo a cabo yo impacta sobre el resto de la población. Sí. En este caso impacta negativamente. O sea, si una persona que esté infectada, se comporta irresponsablemente, contamina al resto y te propaga la enfermedad. Claro. ¿Ok? Sí, sí. Los problemas de las externalidades se resuelven básicamente asignando los derechos de propiedad. Y claramente, digamos, esto se puede hacer porque vos tenés la propiedad sobre tu cuerpo. Sí, por supuesto. Yo también, supuesto. digamos, y ellos también. Ajá. Es decir, que vos lo podés hacer. Ahora, ¿cómo funciona entonces el mecanismo y acá son las cosas que sí actuó bien el gobierno y que hay que reconocérselo también? Porque ¿cuál es la clave? La clave es que si yo, Dios no quiera, estuviera infectado, lo que habría que hacer es que yo tenga los incentivos para recluirme y no enfermar a otras personas. Claro. Entonces, ¿cómo se hace eso? Si vos, irresponsablemente, estando enfermo, salís a la calle, multa y que te rompan la cabeza. Eso está pasando. Bueno, ok. Eso es lo que A ver, se está armando para que pase, bien, digamos, ¿no? el caso más emblemático me parece maravilloso, el caso del italiano. Sí, claro. O sea, viniste, tenías que hacer la cuarentena, no la hiciste, te deportaron. Sí. Es decir, entonces cada uno de las personas, porque esto es muy importante también, para que veas el rol del individuo por encima del Estado. Ahora, no, déjame terminar sí. el argumento. Dale. Entonces, de esa manera, ¿vos qué haces? Alineás los incentivos para que la gente no haga boludeces, no le joda la vida al otro. Es decir, y frenaste la propagación, ¿sí? Pero porque los individuos sacan la cuenta y dicen, mejor, antes que me rompan la cabeza con la multa y cárcel, me quedo adentro. Claro. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque ¿dónde está la declaración del fracaso del Estado? Que tenga que salir, digamos, el gobierno a pedirle a los individuos que resuelvan, que se queden, que se aíslen, que colaboren. Es decir, ¿sabes qué quiere decir? Que entonces el Estado presente no lo resuelve el problema. Lo que pasa Porque es que le tuvieron que pedir a los individuos que los individuos se cuiden. Pero, Javier, para cuidar al resto. el Hacer la Estado analogía, se llama mano invisible. El Estado somos todos. No, esa es una farsa. El Estado no somos todos. Somos todos. No, ¿cómo que el Estado no somos todos. Esa es la gran mentira que nos quisieron invocar los políticos para vivir a costa de nuestro sufrimiento y de desangrarnos. Somos y tan vivir- todos, no, Javier. No somos Escuchame, todos. permitime- No somos todos. permitime A ver, decirlo. ¿en dónde? A ver, ¿dónde estoy yo? Te lo Yo voy a soy el Estado, argumentar. no soy el Estado. Somos tan todos el Estado que hay una democracia que hace que todos votemos para ver quién administra ese Estado. El Estado es somos interesante. Sí. Sí. La democracia, mirá qué sistema interesante. ¿Conocés el teorema de imposibilidad de Arrow? ¿Lo conocés? No lo conozco. Bueno, o sea, ¿sabés lo que muestra ese teorema? Que básicamente, que aun cuando todos fuéramos consistentes con nuestras preferencias, eso nos asegura la consistencia del agregado. Con lo cual, los resultados de la democracia no son tan así. Bueno, está bien, pero vos decís que sos ahora- anarquista. Yo no soy anarquista. No, está bien, pero ahora te voy a hacer otro planteo. Sí. Digamos, ahora hacemos una votación acá y, no sé, hacemos 3, 4, 5, 6. 6. ¿Sabés qué? 5 votamos que vamos a matarte a vos. Dale. Hay un código penal que no lo permite. Hay Hay un código penal que hay un Estado organizado, ¿quién hay dijo? un orden jurídico. ¿Cómo que? ¿Quién y bueno, te dijo que no lo permite? No lo permite. Mirá en China, Código digamos, penal. donde hay muy Estado presente, a uno le Sí. pegaron un tiro. Bueno, el que pegó el tiro seguramente va a ir preso. Así justo. Digamos, acá, claramente las leyes, para los políticos, está claro que la arman en función de ellos. Con lo cual, eso no funciona. Javier, una pregunta. Es una democracia fallida la de Argentina. Lo que se llama una democracia ilimitada, cuya mejor expresión de la democracia ilimitada, y que es un mecanismo para empobrecerte e ir a la miseria, se llama populismo. Sí, bueno, pero está bien, pero yo creo que la discusión del populismo o no populismo, yo creo que hoy hay que correrla porque tenemos una emergencia. No, pero, Entonces, no, yo te hago una pero pregunta. yo no traje, Javier, ¿quién déjame trajo hacer la una democracia pregunta. acá? No, pero está bien. ¿La trajiste vos, Adrián? No la traje yo. Está bien, estamos en democracia, gracias a Dios. No, Vos sos anarquista, ya lo dijiste, está muy bien. No, soy filosóficamente anarquista. Filosóficamente anarquista. De corto plazo soy minarquista. Ok. Es decir, con lo cual, si además te digo que tenés que aplicar el Código Penal Sí. para aquel que, sabiendo que está infectado, sale y... Pero no querés que se aplique para que me tienen que matar a mí, ¿te das cuenta? No, Pero espera. te dice, no, estás equivocado, Adrián. Acabo de hacer un ejemplo para mostrarte qué ridículo puede ser el resultado Déjame de hacerte la una democracia. pregunta bien puntual. ¿Vos le hubieras dado los 3.000 pesos a la gente de la asignación universal por hijo y a la asignación por embarazo o no? Yo, digamos, no tendría problema en dar ese dinero reasignando partidas. Algo que sí se puede hacer. Sí. Porque hay un estudio del BID que muestra que
la ineficiencia técnica del gasto público, la peor región del mundo es América Latina con 4,4% del PBI. Argentina, teníamos que dar la nota, tenemos 7,2% del PBI. Sí. Y de esos 7,2, 5 puntos son robo. Lo que pasa es que el BID lo llama filtraciones. Sería bueno que fuera una solución interesante, ¿sí?, que los políticos, dada la emergencia, dejen de robar un poco. Sí. Digo, ¿para qué? Para poder tener, habilitando partidas para que la gente pueda estar mejor. Pero, ¿qué hicieron los diputados? Se asignaron 100.000 pesos para repartir, para hacer Sí, dádiva. eso yo lo escuchaba y aparte es buenísimo porque con la justificación te dicen, como de siempre lo teníamos, está bien que lo sigamos teniendo. Ellos no tendrían que tener nada. Bueno, te no es das la plata cuenta, que tienen que es decir, distribuirla a ¿sabes ellos. qué? Si querían hacer tanta caridad, la hubieran sacado de su dieta, que además, si siguen cobrando O de dietas... la cantidad de asesores que tienen, ¿no? que aparte, si siguen cobrando dietas, venga, hijos de puta, que saquen honorable Congreso de la Nación. Porque entonces no es honorable, porque era honorable porque al inicio iban ad honorem. Y estos, o sea, esta manga de delincuentes, se llenan de guita mientras que están empobreciendo a todos. Porque Argentina debe ser de vuelta el país más rico del mundo. Hoy es 70. Y cada vez vamos a estar peor. Sí. Y además, o sea, entonces te diría, vamos camino a la peor crisis de la historia. ¿Por qué? Sí, claro, sin duda. Eso Porque no tengas dudas. el default es inminente, Sí. y el default está. El día que Pero ojo Guzmán que va a ser dijo- un crisis Pará, mundial, ¿eh? pará, Y nosotros podemos pará, estar sí, bien pero pará, enganchados pará. ahí. Sí, pero a ver, el riego país de China, el riego país de Italia, el riego país de España no tiene nada que ver con los 4.000 puntos promedio de Argentina, 55.000 en la punta corta. Digamos, la inflación en Argentina es otra que la de otros países. A ver, entonces quiero que quede claro esto. Vamos a la peor crisis de la historia porque el default ya está. El día que Guzmán, digamos, los hermanos Macana salieron a hablar juntos, Guzmán y dijo que va a aumentar que va a relegar las metas fiscales, lo que acaba de decir es que defaultea. Claro. Y el señor Culfas diciendo que va a estimular la demanda en un contexto donde se contrae la oferta, digo que te está y lo va a financiar con emisión monetaria, te está diciendo que va a emitir a lo loco, digamos, y con las condiciones monetarias que tiene Argentina, seguramente la primera etapa sea un plan Bonex, Sí. porque hoy las LELIQ son igual que la base monetaria. Si no lo hace, va a haber la IPR ahí, como los políticos les encanta avanzar sobre los derechos de propiedad de los privados, los van a avanzar. Entonces, ¿qué va a pasar? Van a frenar ahí, van a generar una descoordinación macroeconómica fenomenal, y eso va a generar un déficit fiscal tan grande que va a hacer explotar la emisión monetaria y la hiper vendrá en una segunda vuelta. Esa es, digamos, una parte. Si además esto lo querés convertir con la bestialidad de la ley de abastecimiento, Sí. lo que vas a generar es más escasez y vas a generar un desastre social muchísimo más grande, y, digamos, en el mientras tanto encima tenés el coronavirus. Sí. Digamos que en Argentina se propaga, digamos, a una velocidad más alta que en otros lugares, por eso el gobierno hizo lo que hizo. Veremos. Bueno, Javier, te agradezco que hayas venido. Tengo una telefónica importante que estábamos esperando. La verdad que es buenísimo. Me gustaría que hagamos un debate, que te voy a invitar, por supuesto, si la jubilación tiene que ser privada o tiene que ser estatal. Si te gustaría, lo vamos a hacer un poquito más adelante cuando hagamos lo del coronavirus. Vas a estar invitado. Siempre es un gusto charlar con vos. Si pones personas inteligentes a debatir, digamos, no tengo problema. Ahora, si pones gente que no puede dibujar un cero ni con un vaso, no me hagas perder tiempo. Y nos vamos a invitar a ese. Javier, muchas gracias, muchas gracias por venir. Bueno, ¿dónde estás, Alberto?